Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un segmento de Coordinadora Republicana, una cinta dedicada a la promoción de valores republicanos como son la libertad y la democracia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las protestas que se han dado estos días, además la imagen de la Policía Nacional del Perú, que lamentablemente muchos chicos han estado renegando, han estado en contra. Y bueno, para estos temas hemos invitado a Franco Arce. Él es un joven muy destacado. Él es licenciado en administración, experto en finanzas, además es analista político que está muy pendiente de todos estos temas. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, ante todo. Gracias por estar aquí, Franco. Cuéntanos cómo has visto el panorama de estas últimas semanas. Hemos tenido tres presidentes prácticamente en tan poco tiempo. La juventud ha salido a las calles, la nueva generación, la generación del bicentenario. En ciertos sectores de esta protesta se ha producido algunos eventos violentos, ¿no? Un enfrentamiento con la policía, y bueno, hemos estado viendo que ya se está generando un discurso en contra de las fuerzas del orden. ¿Y que, cómo ves todo esto? Cuéntanos más. Sí, Andrea, bueno, como siempre lo he venido sosteniendo, no de ahora, sino desde hace varios años, yo creo que este es un problema que tiene un trasfondo, quizás tendríamos que remontarnos a 20 años atrás, si no es un poquito más, porque ha habido un intento de copamiento del poder por parte de cierto sector en verdad, en líneas generales, por la izquierda, si bien está fragmentada la izquierda, pero ha habido un intento de copamiento del poder de diversas instituciones que en algunos casos lo han logrado, en algunos casos no, en algunos casos lo han tenido momentáneamente y se les ha ido. Eh, y hay esta lucha de poderes y por politizar también la justicia, hablo en caso de Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, etcétera. Y bueno, pues parte de todo este plan es precisamente, desde mi óptica, generar un descontento válido, que también es necesario decirlo, porque hay una representación nacional en el Congreso que evidentemente, desde mi punto de vista, no da la talla. Es un Congreso, creo yo, que deja mucho que desear, en mi opinión, quizás el peor de la historia, pero sin embargo es el Congreso que eligió la población y no lo eligió pues al inicio de este quinquenio, sino lo eligió por segunda vez en una segunda oportunidad. O sea, hemos tenido dos congresos durante este periodo presidencial y congresal, eh, en el cual hemos tenido la oportunidad de, bueno, cometimos el error de votar por un congreso que no nos gustaba, que se les dijo que era obstruccionista, etcétera. Ese es otro tema que también podríamos debatirlo, pero hemos tenido una segunda oportunidad y se ha vuelto a cometer el error, o peor incluso. Entonces, si bien es cierto, es legítima la protesta, estoy de acuerdo a favor de cualquier protesta pacífica, ha habido evidentemente actos de violencia en estas protestas y adicional a ello hay que sumarle un papel importante que ha tenido también ciertos grupos de poder de los medios de comunicación que controlan prácticamente medios escritos, medios de prensa televisiva, etcétera, porque recordemos que fueron ellos quienes de una u otra manera impulsaron el proceso de vacancia constitucional, de hecho sea de paso, eh, y fueron ellos también quienes impulsaron la protesta. Fueron ellos quienes difundieron los puntos de encuentro de las protestas, fueron ellos quienes estaban dándole cobertura que no le dan hoy en día a las protestas que siguen habiendo, porque siguen existiendo esas protestas, por otro sector más radical de la izquierda aún, pero hay un juego coordinado entre distintos actores, prensa, cierto sector de la izquierda como mencionaba, de centro de izquierda también, algunos partidos políticos, algunos líderes políticos de algunos partidos en específico, eh, y definitivamente se ha aprovechado pues este descontento legítimo, como menciono, de tener un Congreso que no da la talla, ¿no? Entonces, eh, se ha aprovechado el descontento y a la par se ha mezclado con grupos violentos, como suele pasar.
Ahora, hay un tema ahí muy importante también. Se ha hablado de la generación del bicentenario y de la activa participación de jóvenes, porque ha sido mayoritariamente de jóvenes quienes han protestado. Pero es bueno precisar también que ha habido distintos matices, ¿no? Ha habido un matiz muy distinto, una protesta que es en el Parque Kennedy, una protesta que es en San Miguel, una protesta que es en San Borja, en La Molina, a diferencia de una protesta en el centro de Lima. Entonces, y lo digo con conocimiento de causa porque eh, tengo amigos muy cercanos con quienes puedo discrepar en ideas, pero han ido a protestar legítimamente a ciertos puntos donde las manifestaciones han sido ciertamente pacíficas. Sin embargo, se escandalizan, porque es la primera vez que participan en una protesta, muchos de ellos, se escandalizan al ver videos, noticias, en los cuales ven una represión policial pero no se ve la otra cara, ¿no? No se ve la otra cara y se imaginan, pues, que estas personas que han estado en un enfrentamiento con la policía han estado igual de manera pacífica como estuvieron ellos. Entonces asumen de que como ellos estuvieron de manera pacífica, también seguramente quienes estuvieron en el centro de Lima estuvieron también de manera pacífica, cosa que es totalmente errónea, ¿no? Y entonces ahí viene otro aspecto que es muy importante recordar. Ahora se está hablando del cambio de constitución y creo que muchos no conocen su propia constitución. La constitución en el artículo 166 habla sobre la finalidad de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Y esto implica, pues, prestar protección y ayuda a las personas de la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad al patrimonio público y privado. Y precisamente esto es lo que está haciendo la Policía Nacional cuando hay estas protestas. Para quienes no conocen, para quienes nunca han marchado quizás, hay un punto en el cual las marchas tienen su tope, su punto donde ya no puede avanzar más, que es el cruce entre la avenida Bancay y el Girón Miro Quesada, más o menos a la altura de la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque a un par de cuadras, 2 cuadras, tienes el Congreso de la República y precisamente ellos tienen que cuidar, como dice el artículo 166, la seguridad del patrimonio público y privado. Entonces, y lamentablemente ahí es donde vienen los enfrentamientos, se ha visto enfrentamientos, nada de pacífico, a través de armas caseras que se han formado, a través de proyectiles, fuegos artificiales, piedras, en fin, ¿no? Y recordemos que aquí el policía también es un ser humano, ¿no? Y también es un ciudadano, entonces aquí yo creo que hay, lo que se ha querido hacer con ello es lamentablemente buscar quiénes son buenos y quiénes son los malos, ¿no? Quedando como los buenos, quienes han protestado, y como los malos, la Policía Nacional. Y que dicho sea de paso, eh, hoy en día está enfrentando un desprestigio total, diría yo, promovido precisamente por ciertos grupos y se está logrando el objetivo, ¿no? Y este objetivo, todo forma parte, yo creo yo, de una causa-efecto que, bueno, se está logrando desprestigiar a la policía y producto de ello, creo yo, es que va de la mano con esto que se habla de la nueva constitución, con un copamiento del poder, hay intereses incluso de quitarle función, seguir quitándole funciones a la policía, porque ya se le ha ido quitando a lo largo desde la década del 2000 a la fecha, a lo largo de los últimos 20 años se les ha ido quitando funciones a la Policía Nacional. Y bueno, si gustas vamos a poder hablar de eso un poco más adelante. Así es, Franco. Bueno, realmente nos sorprende, ¿no? Yo sé que esta situación molesta a todos. Todos estamos en contra de los corruptos, ya sea pues de cualquier color político. Y la corrupción no solamente está en el sector público, también hay corrupción en otros sectores, en el sector privado y bueno, en fin. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegar a esta situación? ¿No? La gente ya está muy enardecida, las emociones, una situación muy pasional, se podría decir, se desata una euforia, ¿no? El humor político estaba muy candente, pero ¿por qué dejarse llevar por esto? Hemos visto el ejemplo de Guatemala, donde han quemado el Congreso de la República, una construcción, una obra de hace 100 años, un monumento
histórico, se podría decir, ¿no? Pero bueno, ¿por qué alentar a estas protestas violentas, ¿no? Porque la protesta pacífica queda, pues, entre comillas. Lo que hemos visto es algo que realmente nos ha sorprendido, incluso algunos líderes de opinión o algunos profesores de algunas universidades están incentivando también a hacer lo mismo que lo que pasó en Guatemala aquí en el Perú. Entonces, ¿a Así es. dónde estamos llegando? ¿Cómo interpretas toda esta situación? ¿Por qué la generación actual actúa de esta manera? Se supone, conocemos que también hay otros mecanismos de reclamo, pero ¿por qué ir a la calle, enfrentarse contra la policía sabiendo que son los agentes de seguridad que controlan el orden, aseguran la paz social? ¿Por qué enfrentarse con la policía? Ujú. Sí, bueno, hay varias explicaciones que se podrían dar a ello. Uno es que es un fenómeno, si bien latinoamericano, pero también un fenómeno mundial. Se habla así como hubo la primavera árabe, se habla de la primavera latinoamericana, en el cual nuevamente la izquierda, a través del aprovechamiento del descontento de la población, que, aclaro, quienes protestan pacíficamente, etcétera, yo sé que no lo hacen y no tienen un tinte de izquierda o de derecha y son muy ajenos a ello. Lo que estoy diciendo es que hay un interés detrás de todo ello por parte de la izquierda. Y no solamente en Perú, en toda Latinoamérica. Lo hemos visto en Chile hace poco, continúan nuevamente las protestas en Chile, ya están camino a una nueva constitución que fue aprobada, lo hemos visto en Guatemala también. Y bueno, pues es una corriente que en Bolivia ha regresado cierto sector de la izquierda, el que le sucedía a Evo Morales, y podemos ver que esto se está reflejando también a nivel internacional, a nivel mundial. Eh, Tenemos países en Europa que si bien no llegan a ser el mismo estilo de socialismo como lo vemos en Latinoamérica, son estilos, son gobiernos socialistas los que abundan en Europa también. Más moderados quizás, pero al fin y al cabo terminan siendo socialistas. Es una explicación. Por otro lado, lo que mencionaba también, el tema de tener siempre psicológicamente los buenos y los malos. Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Entonces se ha pintado a la policía como que son los malos de la película. Y los, como mencionaba, y los quienes protestan son los buenos de la película. Sin embargo, vemos que no son los buenos de la película necesariamente, porque se ha visto a Peter Cárdenas, ex emeretista, en la protesta, sí, y bueno, y otros tantos vándalos más, que vuelvo a decir, no estoy generalizando, así como tampoco hay que generalizar a los malos efectivos policiales y decir que toda la policía es corrupta. No hay que generalizar tampoco si es que ha habido algún acto de violencia por parte de la policía, decir que toda la policía es violenta, que todos son asesinos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos en un sistema en el de lo políticamente correcto, un sistema en el cual se está dejando de lado la tolerancia, estamos siendo muy intolerantes, no respetamos la opinión del otro, existen las verdades absolutas también, si no pienso como la otra persona, entonces se empieza a descalificar con adjetivos, con insultos, y se está llegando a ello, ¿no? Algo en lo cual ya no prima la libertad de expresión en su totalidad, sino que simplemente prima para ciertos sectores, pero no para otros. Entonces, tiene una explicación por diferentes aristas, por donde lo veas, pero el trasfondo, como te digo, yo creo que es, en el caso específico de la policía, es lograr su desprestigio para eh, lograr otro fin más, que es, por un lado, la nueva constitución, porque precisamente esto está impulsado por ciertos sectores de la izquierda, incluso diría por ciertos sectores vinculados al comunismo y a sectores más radicales, y precisamente quien hace la labor de inteligencia es la policía. Hoy en día lo que se está logrando con esto es que la policía pierda cierta credibilidad ante la sociedad, que la sociedad, que los ciudadanos no se sientan representados por su policía y no puedan confiar en ellos, ¿no? Y de una otra manera, lamentablemente, se está logrando, ¿no? Hay
varias reformas que se han tratado de hacer a lo largo de los últimos 20 años en la Policía Nacional, malas reformas, siempre se ha hablado de la reforma policial y siempre ha sido impulsado por el mismo grupo de personas. Hubo una reforma policial en el gobierno de Alejandro Toledo, impulsada por el señor Gino Costa cuando era viceministro. Hoy en día tenemos una reforma que quiere impulsar el nuevo ministro, que de hecho es muy cercano a Gino Costa. Y sin embargo, hemos tenido el día de ayer un problema respecto a el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional, cuando esto, sinceramente, termina siendo totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque precisamente ya teníamos este antecedente de empezar a tener una purga en la policía, que lo hizo el gobierno de Ollanta para tener, pues, recordemos, para quienes me están viendo, Humala votó a gran cantidad de generales para que llegara Raúl Salazar, el general Raúl Salazar, como director general en aquel momento, que era pues muy cercano al gobierno de Ollanta y duró bastante años como director general. Ante esto hubo una ola de críticas, incluso hubo ola de críticas por parte de, que mencioné, de Gino Costa, del actual ministro del Interior, y dicho sea de paso, en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, cuando recién llega al gobierno, y era ministro Carlos Basombrío, el viceministro era precisamente Raúl Vargas, quien es hoy el ministro del Interior, ¿no? Él era el viceministro y Basombrío junto con él impulsan esta nueva reforma en la cual modificaban el artículo 8 de la ley de la Policía Nacional del Perú mediante un decreto supremo, hicieron la reglamentación, etcétera, y establecieron claramente que bueno, cambiaron el nombre de director general por comandante general y establecieron que el comandante general deberá ser elegido entre los tenientes generales de mayor antigüedad en escalafón de oficiales. Y en caso de no alcanzar la disponibilidad de estos tenientes generales, iban a elegir una terna, 3 entre ellos, y que iba a ser constituida esa terna por generales de mayor antigüedad. Esto se hizo con la finalidad de que se pase al retiro a gran cantidad de oficiales. Bajo esta lógica, quien debió asumir la comandancia general de la institución debió ser pues el general Lam, que era el número 2 en la organización, y era pues un teniente general. Y tenemos a otro teniente general que es Rojas Liendo, que tampoco ha asumido. Supongamos que no sea ninguno de ellos, y siguiendo la lógica de este reglamento que aprobó el actual ministro cuando era viceministro, debió asumir entonces el general más antiguo, que era el general Bahamón de Chumpitaz. Tampoco. O sea, se ha pasado al retiro a 18 generales. ¿Y por qué? Porque resulta que este actual nuevo comandante general, que ha estado en España como agregado policial, fue ascendido en el año 2017 precisamente, cuando Basombrío era ministro del Interior y Rubén Vargas era viceministro. Fue ascendido precisamente este coronel, en aquel entonces César Cervantes, fue ascendido al grado de general. Entonces, y tenía mucha cercanía con el actual ministro, con Rubén Vargas. Entonces, hay ciertas cosas, y esto deja, primero que es inconstitucional, pero deja también un sinsabor de que algo se quiere hacer en la institución. Se quiere tener a alguien que esté pues al gusto e interés de quienes están gobernando, cuando realmente la Policía Nacional tiene, de acuerdo a la Constitución, un carácter no deliberante, ¿no? O sea, están subordinadas no a un presidente, sino al poder constitucional. Entonces, pueden pasar varios presidentes y lo que suele suceder es que entra un nuevo presidente, entra un nuevo ministro, suelen cambiar al comandante general y así constantemente. Entonces,
Esto ha afectado definitivamente la institucionalidad de la policía, se sigue golpeando de una otra manera a la policía. Recordemos también algunos datos para tomar en cuenta, que más o menos, no recuerdo la cantidad exacta, pero alrededor de 20.000 policías reingresaron durante la gestión de Alejandro Toledo, durante su gobierno. Quien era ministro en ese entonces era Fernando Rospigliosi, y su viceministro, ¿quién era? Gino Costa. Entonces, hubo este reingreso de generales, perdón, de oficiales y suboficiales, de policías en general, en donde la gran mayoría eran realmente delincuentes. Había habido una purga en los años 90 de malos elementos en la policía. Sin embargo, el gobierno de Toledo decidió reingresarlos porque había sido durante la época de Fujimori, y dijeron que no, que todos los que habían sido dados de baja tienen que reingresar porque había sido durante la época de Alberto Fujimori. Entonces, bajo ese argumento, volvieron delincuentes que luego se ha ido nuevamente purgando, pero le ha costado un trabajo a la policía, y le ha costado un desprestigio también a la institución, que, como bien digo, ninguna institución creo que está totalmente libre de temas de corrupción, que hayan delincuentes, etcétera, pero la policía no es la única, ¿no? Tenemos instituciones donde el robo es mucho más descarado, incluso tenemos las instituciones, el aparato de justicia, que es mucho más descarado. O sea, acá tenemos un policía de tránsito que quizás, y no justifico, pero que quizás te pide una coima de 10, 20, 100 soles quizás, pero tenemos un poder judicial donde las coimas, 100 soles es un sencillo para ellos, termina siendo miles e incluso en algunos casos millones de soles o de dólares, pero sin embargo esto pasa desapercibido, ¿no? Siempre lo que se suele, a la institución que se suele atacar es a la policía. Eh, Adicional a ello, quería mencionar también de que hay otra información que dio ayer, el día de ayer, el presidente Sagasti, en relación a la reorganización que iba a tener la policía. Primero, que yo creo que este es un periodo, me dio cierta esperanza el presidente Sagasti mediante su discurso, pero lamentablemente con hechos como los del día de ayer, me dejas un sinsabor, porque este es un periodo de transición, no es un periodo para hacer reformas, es un periodo para garantizar la gobernabilidad, la estabilidad económica, jurídica, en fin, tener un país más estable, luchar contra el COVID, que es la prioridad, creo yo, y reactivar la economía, pero no un momento de hacer reformas. Esas reformas creo yo que deberían dejarse para el siguiente gobierno y para el siguiente Congreso. Sin embargo, ya se ha hablado de sentar las bases para una reforma, y se ha considerado la incorporación de personal civil para administrar áreas de la Policía Nacional. Esto, evidentemente, es un nuevo ataque que se da a la policía, eh, debido a que, a ver, para quienes no saben, o para quienes nos están viendo por primera vez, y si desean informarse, pueden encontrar toda la información que deseen, supongo, en Google o en cualquier red social confiable. Eh, los oficiales de la Policía Nacional tienen una carrera que está muy vinculada también al estudio. No solamente, muchos se imaginan a la policía como el que va a ir a capturar ladrones y nada más, que ese es su trabajo. Sin embargo, el policía en verdad tiene una carrera que va estudiando a lo largo de su vida profesional, y para llegar al grado de general hay, hay pues ciertos requisitos, entre ellos el haber cursado eh, estudios en el Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales, INAEP, o en el Centro de Altos Estudios, antes era nacional, militares, ahora es nacionales, CAEN, en cualquiera de los dos. Adicionalmente a esto, el INAEP, por ejemplo, siempre va de la mano con un programa de posgrado
en ESAN, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad San Martín de Porres, en fin. Hace programas de alta dirección para estos coroneles que están próximos a postular para el grado de general. Entonces, decir que no están preparados para poder administrar a su institución, creo que no es lo correcto. Y veamos, si queremos usar ese argumento, veamos al costado nada más, veamos a las instituciones armadas, las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se hace lo mismo con las Fuerzas Armadas? Entonces, ahí hay algo que deja un sinsabor. Así es, Franco. Bueno, es lamentable, ¿no? Siempre se critica una sola cara de la moneda y la otra, pues no, nadie la ve. Y también hemos visto que los medios tradicionales han estado contando solamente una parte de la historia, ¿no? Esperemos que realmente sí lleguen a ser más objetivos en esta información y que también los medios alternativos ayuden o traten de colaborar con contar las cosas como son, la verdad, ¿no? Por más que no le guste a la mayoría, pero eso es lo más importante, y sobre todo en los temas de corrupción, principalmente es una crisis de valores, ¿no? Como bien lo dices, mucha gente quiere cambiar la constitución, las leyes, tantas cosas, pero la verdad es que cuando alguien quiere sacarle la vuelta a algo, va a encontrar mil maneras de hacerlo. Entonces, creo que es importante hacernos una autocrítica como sociedad, qué valores estamos cultivando en estas generaciones, porque la corrupción, como lo volvemos a decir, no solamente está en el sector público, está de manera generalizada. Y mucho más, como lo mencionaba Franco, hay muchas instituciones donde hay miles de cosas turbias que no salen a la luz, ¿no? Pero bueno, en fin. Franco, te agradezco por estar en este segmento y espero que la próxima también nos acompañe. Ha sido muy interesante toda la intervención que has tenido. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y solamente quería cerrar en línea con lo que decías. Eh, yo creo que el problema de fondo es saber el concepto de ciudadanía, ¿no? Decimos que somos ciudadanos cuando tenemos nuestro DNI, pero sin embargo no sabemos ser ciudadanos, no conocemos nuestra constitución, no conocemos nuestros derechos. O sea, primero creo que hay que empezar por ello, para votar bien, para entender al otro, para saber escuchar, para tener más tolerancia y para saber realmente en dónde estamos y cuáles son nuestras libertades, nuestros derechos y cuáles son nuestros límites también. Gracias, gracias Andrea. Así es, Franco, gracias. Y bueno, sí, la democracia va de la mano de la ética ciudadana, si no, estamos perdidos. No, no hay manera de poder sobrellevar una convivencia pacífica, ir, ¿no? De la mano de la tolerancia y buscar la paz social. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.